El siguiente podcast es una producción de Radio Universidad de Rosario. Radio UNR. Y vamos instalando este lindo espacio del micro de historia. En este caso nos acompaña Agostina Rasetti Kohler, historiadora de nuestra ciudad, que nos va a permitir repasar una fecha importante, el 17 de octubre. Hace muy poquito que se cumplió esa fecha, pero nos vamos a ir un poco más atrás, a los años 70. ¿Cómo estás, Agostina? Bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero que estén disfrutando de la programación. Y bueno, sí, la idea un poco era charlar sobre esta fecha en lo que tiene que ver con las conmemoraciones en la ciudad de Rosario, ¿no? Exacto, esta fecha y venirnos justamente acá a la ciudad a propósito de los 300 años, ¿no? Bueno, ponenos en contexto, ¿no? ¿Cómo querés hacer ese recorte? Bueno, no, primero me gustaría señalar que a diferencia de lo que ocurrió en otras latitudes del país, en la ciudad de Rosario, en el año 1945, toda la movilización que se hizo en apoyo al líder del naciente movimiento peronista se dio al día siguiente, ¿no? Entonces en Rosario tuvimos un 18 de octubre, en verdad. Y en esas movilizaciones, que se dieron en un tono muy pacífico, muy ameno, se pudo ver cómo había columnas de trabajadores que avanzaban con sus ropas, digamos, sus trajes de ropa de trabajo, ¿no? Hacia el centro de la ciudad, la Plaza San Martín. Y bueno, llamó la atención un pequeño detalle que tuvo que ver con que la columna transportaba consigo a un burro que tenía un cartel que decía profesor universitario. Bueno, vieron que en el origen del peronismo hubo ahí una especie de desaveniencia entre los sectores de la universidad, los docentes, muchos docentes universitarios, incluso acá en la facultad, por ejemplo, de Ciencias Médicas y en otras facultades del país, renunciaron a sus cargos porque, bueno, no estaban de acuerdo con los lineamientos del gobierno y, bueno, también en defensa del autogobierno que había sido abolido, ¿no? Así que un poco eso con respecto a lo que tiene que ver con el 18 de octubre en Rosario en el 45. Pero yo lo que en verdad quería contar hoy era sobre las conmemoraciones que se hicieron después de los 18 años de proscripción del peronismo, en ese clima del año 1973. Y bueno, ahí también me parece importante recordar que antes del golpe de Estado del 55, en general el día siguiente, al 17 de octubre, Perón en muchas oportunidades lo declaró día no laborable, como para que la gente pudiera descansar después de las movilizaciones. Y entonces en el año 73, en verdad, todo el mundo esperaba que también se declarara, bueno... Se había instalado esa fecha y ya la creían... Se creía que se daba de la misma forma y no sucedió así. Y no sucedió, para desencanto de muchos. El gobierno anunció después de una reunión de gabinete que tuvieron el día 15 de octubre, el gobierno anunció que se decretaba por decreto del Poder Ejecutivo Nacional al 17 de octubre como Día de la Lealtad, pero para no empañar los esfuerzos de reconstrucción nacional que se estaban llevando adelante, se decidió que iba a ser un día laborable y que entonces los actos conmemorativos tenían que realizarse el día domingo. En el caso de que, como en esa semana del 73, no cayese domingo el Día de la Lealtad. Así que, por supuesto, que nadie le hizo caso. Dijeron que los peronistas, como dijo Borges, no son ni buenos ni malos, son incorregibles. Así que, bueno, nada, se hicieron algunos actos acá en la ciudad de Rosario, en ese contexto del 17 de octubre del 73. Se hizo un acto, por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería, donde el decano normalizador era una figura que había llegado al decanato fuertemente apoyado por el Frente de Estudiantes Nacional, el FEM, una agrupación más vinculada a los sectores que estaban por ahí en disputa o en tensión con lo que en ese contexto era la tendencia revolucionaria. Esto lo digo porque a veces se cree que la JUP había hegemonizado absolutamente todos los ámbitos universitarios. Claro, y no era así. Y no es tan así. Si uno va y mira facultad por facultad, bueno, había algunas facultades y algunos sectores de la universidad donde no tuvo tanta preponderancia el sector más de izquierda, si se quiere, ¿no? En este caso citaste a la Facultad de Medicina. No. De Ingeniería. De Ingeniería, perdón. Sí, en la Facultad de Ingeniería. Y bueno, después la tendencia revolucionaria convocó a un acto en la ciudad de Córdoba, entonces buena parte de las delegaciones, digamos, más vinculadas a los sectores, digamos, de la JP, las regionales, montoneros, viajaron a Córdoba. De hecho, el primer orador de ese acto fue Jorge Obey, que después fue gobernador, que era el máximo referente de la JP Regional 2. Y después se hicieron otros actos más pequeños, uno en dependencias del Ministerio de Bienestar Social, que contó con la asistencia de algunos diputados provinciales vinculados a ese sector del peronismo.
Y después también se hizo como una marcha y un acto en la zona norte de sectores más vinculados a las brigadas de la JP, que por lo que puedo, digamos, leer en las fuentes, estarían más vinculados con estos sectores, entre comillas, ortodoxos del peronismo, ¿no? Agos, te quería preguntar, porque recién hablabas justamente de las fuentes, ¿cómo pudiste reconstruir este escenario, ¿no? Que parece como es un peronismo disgregado, ¿no? Con distintos gestos, también a escalas menores, ¿no? Como desconcentrado. ¿Cuáles fueron las fuentes para justamente reconstruir estas fechas en esta época, ¿no? Bueno, en primer lugar, usé el diario La Capital, que no le dio tanto espacio a esta cuestión, digamos, pero hay algunas pocas notas que aparecen vinculadas a estos acontecimientos. Y donde sí se le dio mucho más lugar fue en el diario Crónica. Ajá. Y acá pasa un chivo que desde hace poco tiempo está digitalizando. Está digitalizado, ya está disponible. Todo. No muy sé bueno. si todo, pero por lo menos los años 70 sí. Y la verdad que es bárbaro para los investigadores poder contar con ese diario digitalizado, impresionante, al alcance de la mano, con una muy buena calidad de la imagen. Aparte, en el diario Crónica aparecieron muchísimas noticias y después también, con respecto a lo del 74, que todavía no dije nada, resoluciones de la Universidad Nacional de Rosario, porque ahí también pasan cosas, ¿no? En la universidad. Y también algunos volantes del archivo Mikielevich, que fueron publicadas en un libro que publicó el propio museo de la ciudad. ¿El museo de la ciudad con la editorial municipal? ¿O Sí, es ese no el archivo Mikielevich, el que repasa, digamos, un poco su acervo? Sí, iba a traer el libro y me lo olvidé, pero ahí hay un volante que sirve para pensar lo que fueron los actos el 17 de octubre del 74. Porque ahí los sectores que apoyaban la presidencia de Isabel convocaron a movilizarse hacia Rosario. En el 74 sí se dio feriado, digamos, el Día de la Lealtad, y ahí el loperreísmo convocó a, digamos, hacerle el aguante a la presidenta Isabel Martínez de Perón, y se pusieron a disposición trenes y colectivos, y bueno, hay volantes que dan cuenta de esa convocatoria. Y después, por otro lado, bueno, en ese contexto también hay que pensar, bueno, en un contexto político muy convulsionado. Pensemos que Montonero ya había pasado a la clandestinidad, desde hacía tiempo que estaba enfrentado con el gobierno, pero ya el pase a la clandestinidad marca, si se quiere, otro escalón en esa disputa. Y bueno, yo me preguntaba qué hicieron el 17 de octubre del 74, y entonces, bueno, estudiando un poco y viendo con las distintas fuentes con las que contamos, vemos que en realidad lo que ocurrió fue que esa semana se dieron las elecciones en la universidad. Entonces, movidito. Sí, entonces la JP estaba más vinculada, o sea, estaba más convocada con lo de militar las elecciones, y de hecho fue esa semana la Juventud Universitaria Peronista, organización de superficie de Montonero, gana el Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, Actual Humanidades y Artes. Y esa misma, fue el día antes del Día de la Lealtad, y esa misma noche hay un allanamiento que hace la policía por una supuesta amenaza de bomba, y se llevan detenidos al decano y al presidente electo. Tremendo. Y al día siguiente... quiero que lo menciones, porque yo tuve la suerte de conocerlo. A Nicolás Rosa. Al decano normalizador Nicolás Rosa, que recordemos que había llegado con un apoyo muy fuerte de una asamblea docente estudiantil, que estaba sobre todo hegemonizada por los sectores más vinculados a la juventud universitaria peronista, que había llegado a la conducción del decanato en el mes de mayo. Y el 17 de octubre, el día anterior se allanan a la facultad, se lo llevan detenido, la policía encuentra un mimeógrafo, algunos volantes, de una organización que para este contexto era considerada terrorista por el gobierno. Entonces, se lo llevaron detenidos, y al día siguiente, él presenta la renuncia, y Rovere, que había sido delegado interventor del Partido Justicialista Santafesino, pero que en este contexto ya era el rector de la universidad, era el rector también normalizador. Recordemos que la universidad seguía intervenida, ¿sí? No tenía autogobierno, sino que las autoridades eran designadas por el ministro de Educación, que a su vez era designado por el presidente. Entonces, lo que ocurrió fue que Nicolás Rosa presentó la renuncia y Rovere se la aceptó y le abrió un sumario para que se investiguen hechos reñidos con lo que tenía que ser la actitud de un decano en una facultad. Y esa resolución también lleva la rúbrica de Herminda Benítez de Lambruschini, hermana del ministro Benítez, primera decana mujer del país, directora de la primer carrera de psicología del país, también en la Facultad de Filosofía y Letras antes del golpe del 55, ¿no? Que en el 73 regresa a la escena política universitaria como secretaria académica.
Estamos hablando con Agostina Rasetti Kohler, historiadora, en el marco de Rosario en una historia, este Exacto. micro del IGIR, donde historiadores y historiadoras de nuestra ciudad eligen un acontecimiento puntual, una fecha, y nos cuentan justamente una historia de la ciudad. Aquí una fecha súper importante, que estamos hablando del 17 de octubre, en los años 73 y 74, donde, como decías Agos, muy convulsionada, muy movilizada y con un protagonismo muy clave de la universidad, podemos decir, de la política universitaria. Efectivamente, de hecho no resulta casual que el delegado del Partido Justicialista, el delegado interventor del Partido Justicialista, cuando se desplaza a Verdaguer, que era el rector más afín a la tendencia, sea designado su reemplazante, ¿no? Claro. Hay una disputa ahí clara entre dos polos opuestos del peronismo. Eso se ve con más fuerza en el año 73, en el año 74 en verdad ya se estaba un poco concretando el proceso de expulsión de los sectores vinculados a la tendencia de todas las esferas del gobierno. De hecho, bueno, también quisiera mencionar que Nicolás Rosa, más allá de esa situación puntual que se vivió el día de la elección universitaria y de la renuncia que presentó el 17 de octubre, había sido previamente amenazado por la Alianza Anticomunista Argentina, él y todo el equipo que conformaba la gestión de la facultad. Bueno, ahí estaba también Junípero, que era director de la carrera de psicología. Claro. Bueno, y tantos otros profesionales de la facultad que fueron amenazados con notas que circularon, donde la AAA los intimaba a renunciar a sus cargos y a salir del país. Y bueno, ellos acaban siendo cesanteados, eso también se puede ver en los legajos que obran en el archivo de sede de gobierno de la universidad. Y bueno, otra cuestión ahí a mencionar es que los que sí realizan un acto en el contexto del 74 en Rosario son la gente del Sindicato de la Carne, en el local del propio sindicato, allá en Avenida Lucero, en la zona sur. Y me parece que el 74 lo que está mostrando con más claridad es también un enfrentamiento entre estos sectores más vinculados al sindicalismo y los sectores más cercanos al loperreísmo, ¿no? Ahí Claro. Porque tampoco bueno, no sé si derecha e izquierda me lo cuestionaron, son términos que a lo mejor no dan cuenta cabal de... ¿Quién te lo cuestionó? A ver. Que diga quién se lo cuestionó. No, porque estuvimos charlando de esto en el ISIR el sábado y bueno, una profe que vivió y que fue protagonista de todos estos hechos. Bueno, te decía. Que son Bueno, categorías derecha, izquierda. un poco complejas para... Igual para este periodo yo le decía que en realidad, bueno, la derecha la izquierda se autoidentificaba de izquierda, ¿no? Claro. O sea, militaban en la cuestión del socialismo en clave nacional. Entonces, por ahí eso no es tan cuestionable. Lo de derecha, bueno, la derecha no se autoasumía como derecha, ¿no? Eso Bien. es como una lectura que podemos hacer desde acá, decís. O que hacían los sectores que estaban enfrentados con ellos. Ahí va. Desde la Está izquierda bien. se decía, los de allá son Los de allá son los de la derecha. El cuestionamiento claro. es quizás esas categorías son más actuales para pensarlas ahora, ¿no? Sí, el peronismo hay una dificultad para leer al peronismo en clave de izquierda y de derecha. Cuando vos te vas a otro país te dicen el peronismo es la izquierda y vos decís, puede ser, pero capaz que también puede ser otra cosa. El peronismo alberga muchas tendencias en su seno, tiene una amplitud muy grande y creo que eso también tiene que ver con los 80 años que se están celebrando de vigencia desde De el la nacimiento fecha. del peronismo, ¿no? Claro. Que a diferencia de otros regímenes o de otros gobiernos en clave de populismo que han desaparecido y que han sido propios de un contexto, el peronismo ha subsistido hasta el día de hoy y por más que no ha logrado construir una mayoría en las últimas elecciones nacionales, es la fuerza opositora más importante en este momento político que estamos viviendo. Totalmente. Bueno, repasemos un poquito el tema de las fuentes que nos gustan a los historiadores, como a ver con qué se encontraron para contar, digamos, para repasar esta historia. Hablabas de los diarios de la capital, que no había tanta información, hablabas de este lindo encuentro con Crónica y la cuestión digitalizada, hablábamos de la documentación que tiene el Museo de la Ciudad, Mikelevich. Y ¿Qué más? entrevistas también, ¿o no? Claro, entrevistas. Le entrevisté a quien fue presidente del Centro de Estudiantes en el contexto del 74, las elecciones fueron en el 74, que es Eduardo Bertolino, que fue después profesor en la carrera de psicología. Psicología. Sí. Bueno, recordemos que la Facultad de Psicología dependía de la Facultad Actual de Humanidades. Exactamente, se independizó después de la última dictadura, son unos primos que se fueron por allá. Y también entrevisté, por ejemplo, a Roberto Retamoso, que él fue funcionario de la gestión de la facultad, un profesor actualmente jubilado que militaba en la Juventud Universitaria Peronista. Y bueno, él nos contaba un poco que si bien la universidad estaba intervenida,
lo que se vivía era como una especie de democracia plebiscitaria en ese contexto, porque dice que las decisiones se tomaban en asambleas multitudinarias que se realizaban en el patio o en el salón de actos de la Facultad de Filosofía y Letras, y después las autoridades un poco refrendaban lo que esas asambleas habían de alguna manera decidido. Entonces, si bien las autoridades, como decía antes, no eran autoridades surgidas del voto, del cogobierno de la universidad, pero había ahí un proceso de apoyo popular a determinadas gestiones en el marco de la universidad. Sí, me gusta esa idea de esas asambleas multitudinarias donde se discutía, que me parece que ese es un clima diferente a lo que pasa ahora, ¿no? Porque no es tan multitudinario, ¿no? No, ahora no, las asambleas que se vienen realizando no son multitudinarias, y bueno, tienen otro cariz. A mí me parece que lo que se puede ver a partir de las fuentes respecto de aquella época histórica era esto, un fuerte nivel de politización del estudiantado, de movilización, una ebullición política que habría que ver con qué otro periodo de la historia se puede comparar, pero sin dudas no creo que con el actual no, lamentablemente, para bien o para mal. Agos, para cerrar te quería preguntar, bueno, acá nos trajiste justamente un acontecimiento, una fecha puntual, pero queremos conocer exactamente cómo está construido tu tema de investigación, si tiene que ver con el peronismo específicamente en esa época, si tiene que ver con la militancia universitaria. Contanos un poco de cuál es tu tema puntual de investigación que te está llevando justamente a traernos esta fecha tan especial. Bueno, en realidad yo vengo investigando el periodo, pero porque lo que vengo trabajando puntualmente son los crímenes vinculados a la represión paraestatal previos a la última dictadura, porque siempre hubo como un enfoque muy de mirar ese periodo a partir del 24 de marzo y bueno, y en general se ha dejado de lado todo lo que fue, por ejemplo, la actuación de la Alianza Anticomunista Argentina en una clave local y regional, sobre todo en la ciudad de Rosario, y yo lo que me aboqué a reconstruir por el momento, pretendemos también ampliar este recorte, pero son las primeras asesinatos y desapariciones forzadas de personas cometidas en la ciudad por grupos paraestatales, y esto nos lleva obviamente a reconstruir historias de vida, y esas historias de vida nos hablan también de historias de militancia, y por lo tanto tratar de reconstruir las organizaciones y los espacios políticos en los que esas personas se desarrollaban. Y en realidad fue un poco porque Darío me pidió, dijo, vamos a hablar del 17 de octubre, entonces yo estuve viendo qué podía presentar sobre el 17 de octubre, hasta que le dije, bueno, hablo del 17 de octubre del 73 y 74, que es el periodo que yo más manejo. Pero en verdad mi investigación no es estrictamente sobre peronismo o sobre el Día de la Lealtad, sino que lo que vengo trabajando es esa clave, ¿no? Los casos vinculados. Pero está bueno pensar digamos, esta fecha que mencionas, el 17 de octubre, porque ha pasado también por distintas formas. Hay gobiernos que lo consideraban o había determinados festejos en determinados gobiernos, actualmente no los hay. Digo, cómo también esa fecha marca un montón de cosas hablando de estos 80 años justamente, ¿no? Totalmente, yo creo que se puede leer también los procesos políticos argentinos, también a partir de acontecimientos como pueden ser estas celebraciones o estas conmemoraciones. Totalmente. Bueno, muchas gracias, viniste hasta el stand. ¿Ya diste una vueltita o vas a dar ahora de la feria? Estuve dando una vueltita antes de llegar, hay un montón de libros, un montón de cosas que me quiero llevar, voy a tener que elegir. Así que bueno, recomiendo también a quienes están escuchando que se acerquen porque hay muchas cosas para ver y para oír. Totalmente. Gracias, Agostina, por pasar por Radio UNR y seguimos nosotros hasta las 6 de la tarde. Bueno, muchas gracias a ustedes. Escuchaste una producción de Radio Universidad de Rosario.